El escritor peruano Richard Parra publicó en el último trimestre del año pasado la estupenda novela Pequeño Bastardo, publicada por Seis Barral. Se trata de una novela que puede leerse como un retrato de época del Perú de los años 80 y 90, pero a través de los dramas particulares de sus personajes. Justamente sobre esta novela, que yo recomiendo mucho, conversé con Richard y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la Librería Sur, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicha entrevista. La Librería Sur, como saben, la pueden encontrar en la avenida Pardo y Aliaga 683 San Isidro. Y por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Richard Parra aquí en Letra Capital. Hola Richard, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu última novela que salió a fines del año pasado, más o menos, que es Pequeño Bastardo, y que ha sido publicado por Seis Barral, ahí la tienen, y que ya está en librerías, y que yo recomiendo mucho, por supuesto. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien. Aquí, gracias por la invitación. No, al contrario, siempre es un placer conversar contigo. Quisiera que me cuentes un poquito algo que para mí ya es una pregunta recurrente que tiene que ver con casi una obsesión mía en particular, que es el origen de las novelas, es decir, cómo se van gestando, cuál es el disparador, cómo nace Pequeño Bastardo. Bueno, es que lo que voy recordando un poco es que hay un germen ahí concreto que es un relato, un cuento que lo tenía hace... Creo que en el libro Resina anterior no ingresó, ¿no? Pero el cuento de los dos amigos, ¿no? Charlie y Rodo, en un momento se encontraban después de un tiempo y el padre de uno de ellos fallece, ¿no? Y hablan un poco alrededor de esa historia. Ese era un lugar, un material, una fábula que estaba allí. Y entonces empecé a trabajar en ella y fui como que ya definiendo a los personajes, y es allí que ingresan, digamos, otro aspecto del libro, que es, ellos son como chicos privilegiados y traté de colocar a un personaje más, digamos, callejero, ¿no? Que era el barrista, ¿no? Y luego la sindicalista. Entonces eso fue apareciendo, ese fue el origen, pero ya luego la novela cobró su propio ritmo de escritura, ¿no? Eso fue, es lo que recuerdo ahora. Claro. Ahora que hablas de eso, pensaba un poco en que, claro, la novela, una de las cosas interesantes es que tiene muchos personajes, si bien uno podría, digamos, determinar que hay un protagonista, ¿no? O unos protagonistas, podría ser Charlie, ¿no? Porque más o menos es el relato de su infancia y su crecimiento en medio de un contexto social, ¿no? En ese sentido, ¿cómo creas los personajes? Porque una de las cosas que me gustan en tus novelas es que los personajes están bien perfilados, es decir, uno, digamos, generas o adición o rechazo a los personajes, ¿no? Lo cual no es muy sencillo, digamos. Ya. Bueno, pensemos en... Bueno, los personajes, concretamente el de Charlie, surgió como... Bueno, había un elemento autobiográfico tal vez, que es, digamos, cuando era adolescente estuve en un colegio que se llama San Agustín, ¿no? Pasé unos años ahí, no hice todo ahí, una parte, y fui testigo de algunas cosas ahí un poco densas, digamos, ¿no? Entonces usé esa sección para crear un personaje que más bien iba en ascenso social, pero no tanto por el esfuerzo propio, ¿no? Sino porque vivía en un ambiente de corrupción su familia. Entonces empecé a mezclar un poco mi experiencia vital con documentación, digamos, leyendo, yo no sé, el libro de Cateriano, qué sé yo, sobre la corrupción en en el primer gobierno aprista, digamos, ¿no? O sea, empecé como a mezclar, por ejemplo, para producir ese personaje, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la profesora, ¿no? Sibila, ¿no? Yo me acuerdo que
era un personaje que había quedado como fuera de resina. Ella había estado en un cuento, pero salió, pero había tomado muchas notas, había hecho una investigación, había leído eh, un libro de Osvaldo Reynoso, de hecho, pero que es una investigación que él hace sobre las luchas sindicales. Y ahí empecé a perfilar al personaje, pero ingresa, cuando ingresa al libro, al hacer cortocircuito con Charlie, con esa burguesía corrupta, y también ella con una izquierda un poco tiránica, abusiva, que está alrededor de ella, ahí empieza, pues digamos, a cojarse los personajes, ¿no? En la interacción del uno con el otro. Sí. ¿No? Ahora que mencionas eso, una de las cosas que por lo menos yo vi cuando leí el libro, eh, es esta cuestión no sé cómo es, de dúos, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, Charlie, es Sibila por el otro, ¿no? Es Charlie de una familia, digamos, clase media acomodada, Sibila que viene de izquierda, el tema de una clase social privilegiada, otra más marginal, el tema de la violencia, pues es una novela donde hay mucha violencia, pero al mismo tiempo yo siento que también es una novela donde se explora mucho la ternura, digamos, ¿no? Es decir, la otra contraparte. Más o menos tuviste esa idea de esos dos lados, digamos, de una moneda. Sí, digamos que el origen, digamos, cuando uno empieza a escribir, como que dice, bueno, a ver, como que el pensamiento es un poco dualista, ¿no? Incluso maniqueo, podemos pensar, ¿no? Entonces tenemos un rico, un pobre, ¿no? Etcétera, un hombre, una mujer, ¿no? El privilegiado, un excluido, ¿no? Pero eso es un poco cuando uno suelta los dados. Después, cuando empiezas a ingresar a los personajes, te das cuenta que no son tan planos y uno trata de darle cierta complejidad. Por ejemplo, claro, digamos que Charlie y su amigo se les puede dar una lectura neoliberal, ¿no? Son cínicos y todo, trabajan para su propio beneficio, todo, pero como tú dices, tienen unas emociones, unos vínculos sentimentales, unos vínculos incluso eróticos entre ellos. Hay no sé, pero que tampoco se resuelve, ¿no? La novela tampoco es una novela que creo que me parece que es incompleto, ¿no? Eso, cómo son los personajes. En el caso, por ejemplo, hay un barrista, ¿no? Que también es como un personaje muy duro, muy tough, que prácticamente la barra de la U lo salva, porque estaba digamos, dirigido a ser como se dice acá de manera despectiva, un piraña, ¿no? En la calle, y la barra como que lo lleva a otro lugar, aunque no deja ese aspecto delincuencial que tiene. Entonces, como lo dice, sí, ¿no? Que había estos planos opuestos, esta idea todavía de vieja, ¿no? De las novelas totales, ¿no? Digamos, eso puede estar ahí, pero bueno, la novela es una novela pop, digamos, está Mariátegui y está Britney Spears. O sea, otra vez la dualidad. Claro, empiezo a jugar así, y creo que más que los personajes son las mezclas, estos cortocircuitos o estos diálogos como internos que hay entre ellos, ¿no? Claro, porque digamos esa dualidad podríamos también trasladarla a cada personaje y su propio interior, ¿no? Pero pensemos en otro personaje, por ejemplo el padre, ¿no? El padre, el padre de Charlie, ¿no? Que fallece, se suicida, y este personaje, claro, parece como, no sé, una suerte de Rómulo León, ¿no? Un personaje político muy plano, ¿no? Pero me parece que hasta cierto punto es un hombre también con mucha inseguridad, ¿no? Tiene un oportunismo, pero también tiene como una suerte de ética, ¿no? Un poco, podemos decir hasta conservadora, ¿no? De cómo llevar a su familia. El personaje me resultó como difícil, entonces creo que es por eso que en ese personaje, como ningún otro, apliqué como una suerte de solución literaria. Y me acuerdo que hay unas comparaciones, no del suicidio de él, sino que hablo de suicidios de otros, ¿no? De los ricos y famosos, por decirlo así, ¿no? Para comprender un poco el proceso de él, ¿no? Otra cosa interesante de la novela es, digamos, la estructura. Es una estructura fragmentada. La estructura la encuentra. Yo pienso que esto lo he ido procesando un poco también. Durante el año pasado estuve dictando clases, ¿no? De narrativa, y cada vez, bueno, después de ese año, y cada vez me doy cuenta más que el estilo literario, la estructura,
todo eso es un hallazgo de la escritura, ¿no? Ujú. No es que yo plantee una escritura y luego, ojalá el que lo pueda hacer, digamos que lo plantee y luego con eso termina. No, yo planteé una estructura y sufrió, no sé, decenas de cambios, incluso de último día. Fueron los últimos días y claro, y se complica un poco porque son decisiones un poco hasta improvisadas, ¿no? Pero la estructura se fue logrando y luego al final, ¿no? Cuando ya me di cuenta que el libro es un libro totalmente simétrico. Tiene dos partes. La primera tiene 120 páginas y la otra 120 páginas. Algo que no lo había planificado y tiene el número igual de capítulos y todos los capítulos son simétricos, por eso es algo que yo no lo había pensado hasta el final, lo vi y me sorprendió un poco, ¿no? Ahora, cuando hablas de la fragmentación, si yo sigo, trabajé acá con lo incompleto, ¿no? Son personajes incompletos, ingreso hasta donde puedo, hasta donde más o menos me llega la escritura, ¿no? Por ejemplo, Charlie ahí barre muchos años su vida, pero no se ve a partir como de una biografía de un, ya vamos a ver, ¿no? La historia de un burgués, digamos, ¿no? Sino como empiezo a hablar no de todo su proceso infantil, sino de un problema, se orina en la cama, ¿no? El otro punto es que en el colegio le hacían bullying, punk, ¿no? El otro punto que el problema con su papá. A partir de esas tres cositas trato de hacer un mapeo, ¿no? Pero no es una cartografía detallada, no es un mapa preciso, ¿no? Uh-huh. Ahora que mencionabas esto de digamos, cambios a última hora, ¿no? Pensaba que eres más como un autor más intuitivo, digamos, es decir, porque es algo que ya me has contado para otros libros, que también, ¿no? Muy cerca del cierre estás haciendo cambios, incluyendo cosas. ¿Te manejas por ahí, o sea, por la intuición? Sí, pero digamos esto que veamos intuición, creo que ya surge de haber descartado muchas ideas, ¿no? O de haber pasado de haber probado 2 veces. Me acuerdo que la estructura de la novela, el borrador era muy largo. Precisamente creo que este es el libro que más trabajo me ha costado editar, digamos, porque era muy grande el borrador. En un momento era como el triple, digamos, en el sentido de me iba mucho para atrás, para adelante, estaba todo explicado, ¿no? Luego en la edición el cambio de estructura fue como radical para mí, ¿no? Estaba trabajando casi imprimía un capítulo y otro y luego lo iba pegando uno tras otro y intuitivo sí, pero creo que es producto de un trabajo y a veces la improvisación es tomar una decisión arriesgada al final, ¿no? A veces digo, claro, bueno, me la juego por este capítulo de aquí, este personaje hace esto que lo había quitado y lo regreso, ¿no? Regreso eso que borré, por decirte así, ¿no? Es como parte también de la escritura, ¿no? Claro. Otra cosa que también disfruté y que, bueno, lo disfruto en otros libros tuyos también es el tema de la oralidad, ¿no? ¿Cómo consigues esos registros al momento de narrar? Yeah. Bueno, hay hay un primer momento documental. Sí, como, por ejemplo, Ro está basado en un compañero, ¿no? Un amigo, pero no hablo con él hace muchísimo tiempo, entonces empecé a juntar como a otros amigos que tengo ahora y juntando un poco sus lenguajes, sus muletillas, sus obsesiones, sus formas expresivas, ¿no? Y con, digamos, documentando. Ya luego eso, digamos, pues tampoco se trata que el texto es que grabamos a un señor y lo pegamos ahí, ¿no? Claro. Sino que ya luego empezamos ya a seleccionar las palabras, la forma de los diálogos, el tipo de obsesiones, digamos, ideológicas que tienen, no necesariamente políticas, ¿no? Digamos, en el caso de uno es el consumo, el dinero, el otro es la sexualidad, digamos, ¿no? El otro es hay un personaje que más bien es la política, pero mientras avanza la novela se desengaña, ¿no? Porque se ha llegado a una situación insostenible, ¿no? Entonces pienso que los lenguajes también van siendo el resultado. Hay un elemento documental, pero hay un elemento de intervención. Y ese elemento de intervención, bueno, creo que Vargas Llosa hablaba, ¿no? El elemento añadido, ¿no? Ya, digamos, es algo donde uno ingresa, creo que es ahí donde uno es autor, ¿no? Ingresa y esos materiales que tiene, como dicen los músicos, los customiza, ¿no? Los hace funcionar para el proyecto. Claro. Es claro, toma, digamos, algunos colores, pero ya el asunto es cómo pintas con esos colores, digamos, ¿no? No es ponerlos tal cual.
Ujú. Otra cosa que también me llamó la atención gratamente, que tiene que ver ya quizás con una cuestión generacional, ¿no? Porque, claro, la travesía de este personaje Charlie está atravesada también por nuestras generaciones, ¿no? Entonces, las referencias, los dibujos animados de la época, ¿cómo ha sido rescatar todo eso? No, bueno, sí es como que bueno, es que tampoco se puede, bueno, es cultura popular, Ujú. cultura pop, digamos, ¿no? Digamos, popular, digamos, no voy a discutir eso ahora, pero es como que era las series de televisión que veían, las canciones, entonces los Claro. personajes concretamente como el libro sobre sobre el consumo, entonces pensé que ellos se definían un poco por eso, ¿no? Por Ajá, sobre lo que consumen, claro. ¿no? Ese consumo en un momento se sale de control, concretamente con el tema de las drogas, el alcohol y los medicamentos. En un momento eso tiene su contraparte, pero tampoco es nada como moralizante eso, ¿no? Simplemente que son momentos de los personajes, ¿no? Porque son, como dicen los gringos, productive junkies, ¿no? O sea, son junkies productivos que pueden estar muy high, pero trabajan, etcétera, ganan mucho dinero al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para mí la cultura era necesaria para, creo que como has hablado hace un rato de colores, ¿no? Creo que era eso, ¿no? Hacerlo color, a darle un color local, aunque hay gente que no le gusta esa palabra, a mí sí me gusta localizarlo, hacer un elemento documental, ¿no? Ujú. Y bueno, también me divirtió mucho, digamos, hablar, por ejemplo, de Nirvana. Me parecía como, qué cosa más noventera que dije, bueno, nadie lo va a meter porque es lo más cliché, pero lo metí. Espero que, espero que funcione, no sé, ¿no? Claro. No, 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 esas referencias noventeras y también ochenteras, pues, ¿no? Eh, un poco para ir terminando, tú, bueno, escribes novelas, escribes cuentos también, y yo siento, me corriges si me equivoco, eh, que a diferencia quizás de otros autores que deciden de antemano, ahora me embarco en un proyecto de novela o ahora me embarco en un proyecto de cuentos, eh, tengo la intuición de que de repente en tu caso es, tú empiezas a, digamos, a recopilar materiales o incluso ya ir escribiendo y luego te das cuenta en el camino si eso apunta para un relato o algo más extenso como una novela. Sí, eso creo que lo que dices está bien, porque a mí, bueno, en principio me interesa contar historia, por eso Ujú. puede sonar muy superficial, pero me interesa una historia, a veces ni siquiera sé por qué. Puede ser, en este libro hay un elemento biográfico, pero en otros había un elemento como más político, o un elemento simplemente de divertirme, ¿no? Y este eh, conforme voy introduciéndome, ¿no? Al mundo del personaje o de la anécdota, me doy cuenta que eso se puede ramificar, que puedo trabajar un poco más, que me interesa ir al pasado, me interesa incluso moverme un poco hacia adelante, y eso surge, ¿no? Porque yo también he tenido cosas como cuentos que yo planeé como novelas, ¿no? O sea, que planeé Allá. cuentos, o sea, me acuerdo que en la segunda edición de mi libro Abismo, Ujú. hay un cuento ahí que yo lo planeé como una novela, y, bueno, pero como era un cuento medio mitológico, así sentía que tenía que ser algo concentrado, ya creo que, no sé, 100 páginas de mitología, ya creo que iba a ser iba a saturar, ¿no? Entonces sentí que todavía funcionaba como un relato breve, ¿no? Igual con la novela, por ejemplo, esta historia de los amigos se cayó de resina, ¿no? O sea, no entró, yo lo tenía borrado, pero sentí que no entraba. Y entonces posibilitó los fragmentos que se dedican a esos personajes en este libro. Estupendo. Eh, ¿Algún proyecto en camino o todavía muy Bueno, prematuro? ahora estoy dedicándome a la enseñanza, pero estoy ya escribiendo un borrador. Como tú dices, todavía no sé qué forma va a tener, si Ujú, una novela breve o una novela clásica, no sé, ¿no? Pero estoy ahorita escribiendo el borrador, que es lo más difícil de la escritura. ujú. Muchas gracias, Richard. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Carlos, gracias a ti y a la Librería Sur. Gracias.